Estamos con el gerente del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, con el doctor Juan Wambachano. Juan, el mandato del observatorio es generar información técnica en temas criminológicos. En relación a la población del ETGB, ¿qué iniciativas se han planteado para poder tener información sobre esta población vulnerable? En principio, tal como lo estás mencionando, la importancia del diseño, implementación o evaluación de políticas públicas basadas en evidencia, hoy en día se necesita con mucha urgencia con la finalidad de que las políticas, tanto en el ámbito de prevención, persecución o protección de víctimas, sean cada vez más efectivas. Desde la mirada del Ministerio Público y específicamente desde el Observatorio de Criminalidad, se ha considerado como una de las prioridades a nivel de ejes temáticos investigar con una mirada criminológica para construir evidencia empírica las muertes violentas en comunidad y el colectivo LGTBI en el Perú. Entiendo entonces que están haciendo ahorita ustedes una investigación sobre muertes violentas. ¿Podrías, por favor, comentarnos cuáles serían esos primeros hallazgos preliminares de esta investigación? El observatorio, desde su creación ha ido de alguna manera priorizando y generando una metodología de análisis criminal con una visión básicamente criminológica, y en ese ámbito ha ido focalizando algunos temas. Uno de ellos es el tema de investigar las características de las víctimas, imputados, características de los hechos que nos permitan de alguna manera comprender de mejor manera cuál es la dinámica y la etiología de esta población. Nosotros a partir básicamente del 2013 se inició con un recojo de carpetas fiscales a nivel nacional de todas las muertes violentas que se habían registrado en el Perú en un determinado año, básicamente 2012. Entonces en el 2012 se pudo sistematizar todas las carpetas fiscales en el que el Ministerio Público tenía conocimiento de una muerte violenta, dolosa. Esas carpetas fueron sistematizadas por el observatorio, lo cual nos arrojó un total de 1915 carpetas o investigaciones fiscales sobre muertes violentas. A partir de eso, nosotros en el 2014, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se inició una investigación con la finalidad de detectar e identificar de esas 1915 investigaciones fiscales, cuántas de esas las víctimas eran pertenecientes al colectivo LGTBI. Entonces se hizo una revisión caso por caso con un equipo tanto del Ministerio Público, del Observatorio, con el Ministerio de Justicia y el CONAPOC, para revisar uno por uno. Y para ello se elaboró un formato en el que se tuvo que innovar porque definitivamente antes en el Ministerio Público, específicamente en el Observatorio, no estaba considerado el tema. Y después de todo esto tuvimos que insertarlo. Entonces se hizo un formato específico, se hizo en algunos talleres, se realizaron algunas validaciones con un equipo también de trabajo y también perteneciente al colectivo LGTBI para poder validar el instrumento. Ese instrumento que recoge la información de los datos generales, los datos de la víctima, los datos de los imputados, los datos de los hechos y también la respuesta del Ministerio Público a nivel de la situación de una investigación fiscal. Entonces, ese formato que se hizo, una vez validado, se hizo una segunda ronda, donde el equipo de trabajo de 10 personas empezó a revisar las carpetas fiscales para utilizando el formato para detectar de cada uno de los casos quienes cumplían con los criterios que habíamos seleccionado para saber si esa víctima era perteneciente al colectivo LGTBI. Cuando un fiscal investiga una determinada muerte violenta, no diferencia si es que es de raza mestiza, si es del colectivo LGTBI u otro criterio. Dentro de eso, si es una muerte de un gay o una lesbiana o de otra persona X, dentro de la investigación fiscal no hay forma donde se pueda identificar si esa persona pertenece a ese colectivo. Entonces lo que nosotros hicimos fue revisar el DNI, revisar y leer la teoría del caso, la investigación, el relato de los hechos con la finalidad de repente identificar bajo indirectamente si esta persona pertenecía al LGTBI. O sea, por ejemplo, hemos encontrado que a través del DNI nos ayuda a identificar el tema. También hemos utilizado la relación del informe de derechos humanos, donde está la relación que han hecho el seguimiento del observatorio
Derechos Humanos en el que han identificado a las víctimas. Entonces también hemos cogido la lista, hemos revisado caso por caso, hemos revisado las manifestaciones de algunos testigos que tratan de esclarecer los hechos. Entonces, una serie de indicadores que nos permitan por lo menos acercarnos y discriminar cuántos de las víctimas pertenecen al colectivo LGTBI. Después de eso, lo que quedó, en el 2012 se han registrado 12 víctimas de muerte violenta perteneciente al colectivo LGTBI, pero fue una revisión exhaustiva. Como ya hoy la necesidad de tener información adicional y había una correlación entre lo que informaba el Observatorio de Derechos Humanos en su lista que hace el seguimiento con los resultados encontrados, nos dimos cuenta de que la lista que ellos habían formulado, nosotros habíamos encontrado un porcentaje adicional a lo que ellos tenían. Entonces, bajo esa figura, lo que nosotros planteamos era, ¿por qué si solamente tenemos 2012, donde se han realizado todas las carpetas, por qué no cogemos 2013 y 2014, utilizando la relación que plantea el Observatorio de Derechos Humanos? Ahí hay dos metodologías que se complementan, una con una revisión caso por caso, y por primera vez nos dimos cuenta de cuánto es la magnitud, por lo menos el número de casos, y cuánto es la diferencia entre la revisión de caso por caso con la revisión del Observatorio de Derechos Humanos. Entonces, por eso hemos incluido la relación, y lo que hemos desarrollado en el observatorio es buscar las carpetas fiscales. O sea, una vez identificado el nombre de la víctima, hemos cursado oficios a todos los fiscales en el que están llevando esas investigaciones. Entonces hemos traído las carpetas fiscales porque dentro de las carpetas fiscales está el relato de los hechos, las investigaciones, diligencias que hace el fiscal, que nos podría permitir tener la información cualitativa y cuantitativa y darle un enfoque criminológico. Entonces, sobre eso nosotros entre el 2012 y 2014, teniendo en cuenta dos metodologías diferentes pero que se complementan, hemos identificado 2012, tal como te mencionaba, 12, en el 2013 11 y en el 2014 12. Eso hace un total de 35 víctimas de muerte violenta. El indicador más importante en el mundo es la tasa de homicidio. Sin embargo, dentro del trabajo que hemos desarrollado en la revisión ya de carpeta por carpeta, nos hemos encontrado que una cosa es la tipificación jurídica y otra cosa es la muerte violenta. Puede haber una muerte violenta en el que la víctima haya sido asesinada en un contexto de repente de un robo agravado o de una violación sexual o un secuestro agravado. Entonces el fiscal va a tipificar esa muerte no como un homicidio. Entonces, si solamente nos suscribimos a hablar de homicidio, pueden quedar algunas muertes tipificadas con otro tipo penal, pero en el que hay un cadáver. Entonces, lo mejor era tener la identificación cuántas personas o cadáveres han ingresado a las morgues de todo el Perú. Por eso hemos hecho un cruce, no solamente información fiscal, sino información con el Instituto de Medicina Legal a nivel de cadáveres. Por ejemplo, hemos encontrado de que sumando los 3 años se han registrado estas muertes en 15 distritos fiscales. En el 2012 se registraron en 9 distritos, en el 2013 en 8 y en el 2014 en 7. Este es de alguna manera un primer acercamiento importantísimo a nivel de diseño de políticas públicas porque se podría focalizar desarrollando estrategias preventivas y persecutorias a nivel específica, diferenciada, que podría generar una mayor efectividad. Cuando hemos revisado estas investigaciones, encontramos que a nivel de rango de edad, casi 5 de cada 10 víctimas tenía entre 25 y 44 años. Cuando revisamos a nivel de nacionalidad, hay un 94.3 que son peruanos o peruanas. La diferencia son extranjeros o extranjeras, ¿no? También hemos encontrado algunos datos importantes que son datos preliminares porque estamos en la última fase de revisión, trabajando conjuntamente con el Ministerio de Justicia para el marco teórico, la discusión y desarrollar por lo menos la primera vez un primer acercamiento técnico de análisis de caso y desde una iniciativa conjunta del Estado para poder dar la magnitud y conocer el impacto de estos tipos de muertes, ¿no? Hemos encontrado que casi el 86% son solteros, solteras,
el 37% en mayores tienen secundaria completa. A nivel de la relación con el presunto imputado o imputada, encontramos que el 14.3 era la pareja eventual, otro 14.3 que era un desconocido, pero también encontramos un 8.6 que es el amigo o la amiga y otro 8.6 un conocido o conocida, ¿no? Estamos hablando casi del 36% en estos cuatro de tipos, o sea, de relación entre la víctima y el presunto imputado, ¿no? A nivel de la forma de muerte, casi el 23% ha sido usando un arma blanca, ¿no? Seguido del arma de fuego y tercero a nivel de asfixia, a nivel de estrangulación. Quizás son las tres modalidades de forma de muerte de estas víctimas, las de mayor incidencia. A nivel de característica de los hechos, casi el 40% ha sido asesinado o asesinada en la vivienda de la víctima, seguido de un 14.3 a nivel de la vía pública, ¿no? Y algo sumamente interesante también, que hay un 57.1% de estas muertes que se ha registrado en la noche y en la madrugada. Entonces, acá tenemos algunas pinceladas iniciales e importantes que nos dan por lo menos una fotografía de cómo se da esta problemática en el colectivo LGTBI.